Hola chicos, buenos días. En la clase de Ciencias Naturales del día de hoy, para octavo año básico, vamos a ver la corriente y la potencia eléctrica. Bueno, como ustedes saben, la clase anterior vimos los métodos de electrización y también vimos la corriente eléctrica. ¿Qué era la corriente? Es el flujo de las cargas que se mueven en una determinada región de un conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que un conductor de electricidad, dentro de él se va a producir un movimiento de las cargas, ¿ya? Lo que vamos a ver entonces hoy día es la intensidad de corriente eléctrica. Esto quiere decir que es el flujo de las cargas que se mueven en una determinada zona de un conductor, como habíamos dicho, ¿cierto? Se desplaza siempre de la zona donde hay mayor potencial a una donde hay menor potencial. La intensidad de corriente, chiquillos, nosotros podemos utilizarla y resolver ejercicios para poder calcularla a través de esta fórmula, ¿ya? A través de lo que está aquí. ¿Ya? Dice I es igual a Q dividido en T. Como dice en este cuadradito, I, y ya la vimos, es la intensidad de corriente, y se expresa en una unidad de medida que para nosotros va a ser nueva, ¿ya? Y se mide Coulomb. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que el tiempo se mide en segundos, y la cantidad de carga, que es la Q, se mide en Coulomb, como dije anteriormente, nos vamos a dar cuenta que la intensidad de carga se va a medir en amperes. ¿Por qué? Porque la carga, al medirse en Coulomb, con la letra C, dividido en segundos, va a originar una nueva carga, perdón, una nueva unidad de medida de la intensidad de la corriente eléctrica que se va a llamar ampere, ¿ya? Entonces usted cada vez que vea que hablamos y nos referimos de los amperes, estamos hablando de la intensidad de la corriente eléctrica. En este ejercicio dice, a Constanza le pidieron determinar la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de un conductor eléctrico. Ella sabe que la sección del conductor eléctrico es atravesada por una carga de 0,6 Coulomb en 3 segundos, ¿ya? Yo sé, el ejercicio es largo, pero en verdad solamente nos entrega dos datos, que es lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar este ejercicio y determinar la intensidad de la corriente. Los datos son la carga eléctrica, que recuerden que es la Q, y son 0,6 Coulomb, y el tiempo, que son 3 segundos. Entonces, si nosotros anotamos en nuestra fórmula, vamos a reemplazar los datos, como les había dicho, carga eléctrica dividido por el tiempo, ¿ya? Como nosotros también vimos en la diapositiva anterior, el Coulomb dividido por los segundos origina la nueva carga que son los amperes, ¿ya? En este caso tomamos nuestra calculadora y dividimos 0,6 dividido en 3, ¿ya? Y eso nos va a dar de resultado 0,2 Coulomb dividido en segundos. Pero como nosotros ya vimos, eso significa que son amperes. Entonces la respuesta es que Constanza determinó la intensidad de la corriente eléctrica y es de 0,2 amperes. Y así, chiquillos, de sencillo es como nosotros podemos resolver un ejercicio de la intensidad de la carga. Es muy sencillo, solamente tenemos que determinar que, y aprender, ¿cierto?, que siempre cuando nos referamos a carga eléctrica va a significar, o nosotros nos vamos a encontrar con la Q mayúscula entre paréntesis, y se mide en Coulomb. Entonces, de solamente ver el ejercicio y encontrar que aquí el 0,6 está en unidad de medida C, que es Coulomb, nosotros vamos a determinar al tiro que es carga eléctrica. Y el tiempo es más sencillo de determinarlo porque siempre está en segundos, ¿ya? No nos vamos a confundir. El otro término que vamos a ver el día de hoy son la potencia eléctrica. ¿Qué quiere decir potencia eléctrica? Todas las ampolletas y nuestros electrodomésticos tienen una potencia eléctrica, ¿ya? Los artefactos eléctricos también. ¿Qué es lo que pasa acá? Se define esta potencia como la cantidad de energía que los artefactos eléctricos puedan suministrar o transformar, ¿ya? Durante una unidad de tiempo determinada, ¿ya? Esto quiere decir que si nosotros vemos en esta fórmula, la potencia se simboliza siempre con una letra P mayúscula, va a ser igual a la intensidad de la corriente que vimos en la diapositiva anterior por el voltaje. Nosotros estamos viendo este triangulito aquí y esto significa, chiquillos, variación. ¿Qué? Variación o diferencia. Ya de aquí en adelante lo vamos a empezar a trabajar, a medida que ustedes también vayan aumentando los cursos, también lo van a empezar a trabajar, sobre todo en el área de física. ¿Qué es lo que pasa entonces? Nosotros en los problemas nos van a decir, por ejemplo,
calcular la potencia eléctrica de la intensidad tanto en la diferencia de voltaje y un número específico, que lo vamos a ver a continuación en un ejercicio. Antes de continuar con el ejercicio, me gustaría mostrarles que en la página 108 de su texto se encuentra esta imagen con una actividad. Esta actividad nosotros la podríamos realizar en nuestras casas viendo ampolletas de nuestra misma casa, ¿cierto? Sin salir, que tengan diferente potencia eléctrica. ¿Para qué? Para poder nosotros responder estas preguntas que están aquí abajito. Lo ideal sería realizar esta actividad en una lámpara, ¿cierto?, de nuestras casas y poder ver y comparar la luminosidad de las tres ampolletas que tienen diferente potencia eléctrica, ¿ya? Eso es lo que nos pide el número 3. En la número 4 nos pregunta cuál tiene mayor o cuál tiene menor luminosidad. Y el número 5 nos pregunta a qué lo atribuyes. ¿Qué quiere decir eso? Que por qué nosotros pensamos que quizás esta alumbra más y esta alumbra menos. ¿Ya? Esta actividad es muy sencilla y podemos hacerla en nuestras casas. Es muy importante tener precaución y mucho cuidado al manipular estos artefactos, que lo ideal sería que estuvieran en compañía de algún adulto, ¿ya? Que no estén solos haciendo esto y obviamente tener las manos secas, ¿cierto? Y tomar cuidados necesarios. Solamente es importante que veamos las diferencias de luminosidad que tienen las luces, las ampolletas, ¿ya? Bueno. Lo último que vamos a ver el día de hoy es un ejercicio de potencia eléctrica, que al igual de la intensidad, chiquillos, es muy sencillo, pero demasiado sencillo realizarlos. Solamente necesitamos identificar a qué nos referimos, ¿ya? En este caso, si nosotros volvemos atrás en la diapositiva, nos vamos a dar cuenta que la intensidad, ¿cierto?, la medíamos en amperes y el voltaje lo medíamos en volt, ¿ya? Entonces, llegando al ejercicio, la intensidad la medíamos en amperes y el voltaje en volts, ¿ya? Leamos el ejercicio. ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperes? ¿Ya? Lo mismo que en el ejercicio anterior, nosotros tenemos que aprender a identificar a qué variable nos referimos cuando vemos la unidad de medida, ¿ya? En este caso vemos los volts, y eso sabemos que significa voltaje, ¿ya? Y amper sabemos que ya se significa intensidad, corresponde a ese término. Entonces, como les dije, es muy sencillo. Para determinar la potencia, nosotros tenemos que multiplicar la intensidad por el voltaje. Si se dan cuenta, yo les comenté anteriormente que en los ejercicios nos atribuyen a este triángulo como una diferencia o variación de potencial, ¿ya? Y aquí en el mismo ejercicio nos dice, ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial? Si se dan cuenta, lo dice el mismo ejercicio, ¿ya? Así que no se asusten si ven este triángulo y no saben qué es, porque en verdad el mismo ejercicio lo dice. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar los 6 amperes por los 150 volts. Es solamente una multiplicación muy simple y nos va a dar de resultado que la potencia es de 900 watts. Recuerden también que la potencia se mide en watts, ¿ya? Igual que las ampolletas, que es muy importante que hagamos esa actividad. En el caso de no poder hacerla, solamente podríamos quizás responder algunas preguntas de lo que nosotros pensamos que podía pasar si es que una ampolleta tiene mayor potencia eléctrica que la otra, ¿ya? Bueno, chiquillos, esta fue la clase del día de hoy entonces. Espero que hayan comprendido y que estén todos bien en sus casas y no duden en escribirme si tienen alguna consulta para que podamos desarrollar la guía y no tener dudas, que quede todo claro. Cuídense mucho, chiquillos. Chao.